Los Chromebooks son dispositivos de amores y odios. Hay gente que es muy feliz trabajando en un Chromebook y utilizando esta clase de dispositivos, y hay otros que los aborrecen, que detestan Chrome OS, le quieren instalar Linux, le quieren instalar Windows o incluso prefieren comprar una tablet Android de gama media o baja. Pero ¿quién tiene la razón acá? Para comprobar qué tal son los Chromebooks decidí comprar el más barato que encontré en Amazon, que fue este Samsung Chromebook Go 14. Lo he estado utilizando durante un mes y en este video te voy a contar las ventajas y desventajas que le he encontrado a este dispositivo. Al final de este video te diré si vale o no la pena comprar uno de estos dispositivos. Además, si los fanboys o los haters tienen razón. ¿Qué tan potente es un Chromebook de estos? La verdad es que hay que ser muy sincero con las especificaciones que uno lee en la ficha técnica de este Chromebook de Samsung, que además es de los más sencillos y por los casi $125 que me costó, pues uno no puede esperar mucho. No quiero entrar mucho en las especificaciones técnicas, pero igualmente te las voy a dejar acá en pantalla para que las veas. Siendo sincero, ningún Chromebook tiene unas especificaciones, al menos en papel, que impresionen demasiado. Ni siquiera los más potentes de los Chromebooks realmente tienen mucho que impresionar en la ficha técnica. Sin embargo, el sistema de Chrome OS creo que está más o menos bien optimizado para que sea un dispositivo que fluye, incluso este que es de los más básicos que hay. No he tenido problemas para cosas de navegación, reproducir videos, plataformas de streaming, que igual más adelante te voy a decir algo más importante al respecto y que deberías tener en cuenta, y también trabajar en algunos documentos, en mis guiones para los videos de YouTube y demás plataformas, e incluso reproducir música también a través de Spotify. Para todo eso ha funcionado bastante bien. Sin embargo, hay un punto en el que el rendimiento, después de abrir demasiadas pestañas, tal vez se puede empezar a poner un poco lento. Y hay algunas aplicaciones que no están tan bien optimizadas realmente para Chrome OS y al final uno termina utilizando el navegador, que digamos que está bien, pero simplemente es algo para tener en cuenta. Por supuesto, hay que ser realista y en este Chromebook no se va a poder editar. He intentado hacer algunas cosas en CapCut, pero la verdad la experiencia no es la mejor del mundo. Así que he optado por seguir editando en mi computador de siempre. Vamos a hablar de lo tangible en este Chromebook. Su diseño pues es bastante sencillo, es un computador común y corriente. Realmente para ser un computador tan barato, siento que no se siente tan barato el plástico del que está hecho, excepto tal vez en la parte del teclado. Aunque no me entiendan mal, puede que el plástico del teclado se sienta un poco económico, pero las teclas me parece que son cómodas por lo menos para escribir. Además, la bisagra se puede abrir hasta 180 grados, cosa que se valora, e incluso cuando uno abre la pantalla, el Chromebook tiene la tendencia a elevarse un poquito gracias a unos pequeños soportes que tiene para un poco más de ergonomía. No hacen mucho sinceramente, pero se aprecia el detalle. Ahora, una de mis partes menos favoritas realmente es el touchpad, que sí reacciona bien, pero a la hora de dar clic no es muy bueno que digamos. Sinceramente he optado por utilizar un mouse Bluetooth para poder trabajar de forma más cómoda, porque primero yo no soy mucho de utilizar el pad de ningún portátil y este en particular se me hace que es más bien malo. Y creo que el punto más flojo de este Chromebook es sin lugar a dudas su pantalla. No solamente es opaca, tiene malos ángulos de visión, no sé, los colores simplemente no se ven bien, o sea, incluso para ver películas, series, videos de YouTube, no es lo mejor del mundo, aunque dependiendo del ángulo en que lo estés viendo, puede que sea mejor o peor la experiencia. Eso también va a afectar. Sinceramente, esto es como utilizar un computador de hace unos 10-15 años en cuanto a la pantalla. En contraposición, el sonido es bastante bueno, o por lo menos bastante decente para lo que es un portátil, sobre todo de este precio, que incluso creo que tiene mejor calidad de sonido que algunos portátiles mucho más caros de hoy en día. Y por último, la cámara web, que obviamente en ningún portátil está pensada para mucho más allá de una simple reunión, tiene una calidad que deja muchísimo que desear, e incluso creo que está
peor que la de algunas tablets de gama media-baja. Esta es la prueba de grabación directamente con la cámara de este Chromebook y el audio que están escuchando es directamente del Chromebook sin necesidad de ningún micrófono. La calidad de la cámara con buena iluminación, porque tengo una ventana justo acá enfrente, la verdad es que es muy mala, pero creo que para una videollamada de trabajo o alguna cosa sencilla o por el estilo, pues no es mucho más lo que se puede pedir. Pero cuéntenme ustedes qué tal les parece. Uno de los temas más recurrentes y en el que increíblemente fans y haters coinciden es que la batería de los Chromebooks dura bastante. Obviamente es un computador muy básico con un sistema que está optimizado y el consumo de energía es relativamente bajo. Por ejemplo, si lo comparamos con otra clase de portátiles con Windows. La duración de la batería creo que es buena. Eso sí debo decir, la carga es absurdamente lenta. El cargador que incluye Samsung con este Chromebook al menos es bastante lento y se demora, no lo he calculado a ciencia cierta, pero por lo menos unas 3-4 horas en estar de cero prácticamente al 100%. He utilizado otros cargadores de carga mucho más rápida y sí se disminuye un poco el tiempo de carga, así que no es tanto que el Chromebook no pueda cargar tan rápido, sino que el cargador que incluye la marca no es muy bueno, que digamos, para la batería que tiene este dispositivo. Hablemos de uno de los puntos más polémicos de los Chromebooks, y no solamente de este Samsung que yo he estado probando, sino en general de todos los Chromebooks, y que es el sistema operativo, el Chrome OS. Si bien al principio ya te mencioné que este es un sistema que está muy bien optimizado para ser ligero, para correr con muy pocos recursos y también para optimizar el consumo de energía, es polémico y hay quienes lo aman y quienes lo detestan. Personalmente, ¿qué creo de este Chrome OS? A mí se me hace un sistema muy parecido a Android, pero que no tiene las mismas capacidades que Android. ¿Y qué quiero decir con esto? Que básicamente las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono Android no se van a ver reflejadas de la misma manera en Chrome OS. No es como si cogieras un teléfono y una tablet y pasaras la app o la abrieras en uno y otro, que igual a veces hay aplicaciones que no están tan optimizadas para tablets, por ejemplo, y solamente funcionan en teléfonos. Lo mismo pasa con Chrome OS, que además es raro porque te permite instalar aplicaciones que están en la Play Store, pero muchas veces funciona mejor crear un acceso directo desde el Google Chrome o desde el navegador. Y otra cosa que debo decir del sistema operativo es que tiene una ventaja, y es que este Chromebook de Samsung es de hace unos cuantos años, siendo muy honesto, pero todavía sigue recibiendo las últimas actualizaciones y lo va a seguir haciendo, creo que hasta 2030 si no estoy equivocado. Entonces los Chromebooks tienen una vida útil bastante largo y van a estar recibiendo constantemente las actualizaciones. Después de un mes haciendo varias cosas del día a día y trabajando con este Chromebook, hay que saber para quién es esta clase de dispositivos, y particularmente este, que es de los más básicos. Siento que este es un dispositivo que, como se ha dicho muchas veces, funciona muy bien para estudiantes de colegio, de universidad e incluso para gente que trabaja en cosas que son totalmente enfocadas en la nube o que son muy de ofimática básica y no requieren tanto rendimiento. Diría que es un dispositivo para consumir multimedia, salvo que su pantalla se me hace demasiado mala para ello. Entonces, si eres una persona que está buscando algo sencillo, que no requiera mucho cuidado tampoco, porque para que es bastante resistente un Chromebook, y no tienes tanto presupuesto, esta puede ser una alternativa para eso, especialmente si eres un estudiante y que lo que más utilizas son servicios de Google, Word, Excel, demás cuestiones. Esto te puede ayudar bastante. Ya si quieres realizar tareas un poco más exigentes, es mejor que empieces a mirar otras opciones. Editar, descártalo por completo. Algunos juegos muy básicos podrán correr, pero obviamente tampoco es un dispositivo pensado para gaming. Y yo personalmente lo sigo utilizando como un dispositivo backup. Cuando no quiero llevar el computador grande y pesado, simplemente utilizo el Chromebook porque es mucho más sencillo y puede hacer cosas simples como pagar un recibo o mandar un correo, y ese tipo de cuestiones básicas los puedo hacer en ese computador sencillo y no tengo que prender el otro que es más complejo.
¿Lo utilizaría como mi dispositivo principal? Y la verdad es que no. Las capacidades del Chromebook no dan para las cosas que yo hago, por lo menos en temas de edición de video, de redes sociales y demás cuestiones, por temas de limitación obviamente de su hardware y de su software. Además, ni los Chromebooks más potentes que hay en el mercado alcanzarían a cubrir lo que da un portátil, por ejemplo, con una gráfica para empezar a editar en 4K. Entonces, ¿quiénes tenían razón? ¿Los fanboys o los haters? Y yo creo que depende mucho de quién sea el público objetivo y las expectativas que uno tenga sobre esta clase de dispositivos. No puedes pretender que por menos de $150 tengas un computador súper potente para editar en 8K. Entonces hay que tener las expectativas acordes a lo que estás pagando. Por los $120 que pagué, creo que es un buen dispositivo secundario y de uso eventual para algunas labores básicas. Si llegaste hasta acá en este video, no solamente te doy las gracias sinceramente, sino que también te invito a que te suscribas a este canal, que me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo. Además, deja tu opinión abajo en los comentarios sobre qué te parecen los Chromebooks, si has tenido uno o si tienes alguna duda específica sobre el funcionamiento de estos dispositivos que tal vez más adelante pueda hacer un video al respecto. Por acá te estarán apareciendo algunas opciones de video que seguramente también te serán muy útiles. Nos vemos en el siguiente.